In progress. Bien, semana 33, ya mes de noviembre, mes de igualdad. Conocemos y respetamos nuestros derechos. El hábito de esta semana es tratar igual a todas las personas, no al racismo, ni a la discriminación, ni a la margen. Bien, vamos acá entonces. Bien, entonces el tema de esta semana 33 es el tema de la evolución. En general, en general, ¿no? Incluyendo la evolución humana. Bien, vamos a escuchar algunas teorías evolutivas, ¿ya? Y también Las teorías evolutivas son todas aquellas así como también la evolución del hombre, ¿no? Hasta el momento, hasta nuestros días. Bien, vamos a escuchar un rato esto. Voy a compartir audio y ya está. Listo. Vamos a escuchar entonces este pequeño videito sobre las teorías evolutivas. Las teorías evolutivas son todas aquellas teorías que han sido planteadas por grandes pensadores de la humanidad en el curso de la historia para proporcionar explicaciones plausibles acerca de la evolución de los seres vivos sobre la Tierra. Desde el comienzo de las sociedades humanas, el hombre se ha preguntado de dónde viene y de dónde vienen los seres vivos a su alrededor, por lo que la evolución ha sido objeto de intensos debates desde hace muchos siglos, fuertemente influenciados por creencias filosóficas, religiosas y más recientemente, científicas. No obstante, como corriente del pensamiento científico, el evolucionismo nació, probablemente, con las teorías de Charles Darwin, 1809-1882, un científico inglés que dedicó parte importante de su vida al estudio de los efectos de la selección natural y de las adaptaciones sobre las especies. ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso biológico por el cual las especies en la biosfera, sean del tipo que sean, se originan, se diversifican y se extinguen. A través de evidencias fósiles, la evolución busca explicar los cambios y las transformaciones que atraviesan las distintas especies a lo largo de su historia. Puesto que Darwin marcó un precedente revolucionario en el mundo científico, es considerado como el padre del evolucionismo. Hoy en día enlistamos las teorías evolutivas como predarwinistas y darwinistas, haciendo alusión al contexto histórico y científico en el cual estas fueron formuladas. Teorías predarwinistas. Existieron muchos pensadores predarwinistas que en su época se dedicaron al estudio de los seres vivos y a la búsqueda de respuestas a las múltiples cuestiones relacionadas con su evolución. Aristóteles y la inmutabilidad de los organismos. Aristóteles, 384-322 a.C., fue quizás uno de los primeros pensadores en realizar un sistema de clasificación jerárquica para los seres vivos. Este insistía en la inmutabilidad y la perfección eterna de las especies, así como en la existencia de un orden jerárquico progresivo, es decir, ascendente, en cuya cima se situaba el hombre. Aristóteles aseguraba que el orden así propuesto respondía a una fuerza vital y que no había nada que condujera a cambios fundamentales en los individuos. De allí la teoría de la inmutabilidad, es decir, de los seres vivos creados y no propensos al cambio. James Ussher y el Día de la Creación. James Ussher, 1581-1656. A partir del análisis de los textos bíblicos, dedujo que la creación tuvo lugar en una fecha exacta, el 23 de octubre del año 4004 a.C. Sus afirmaciones, por lo tanto, proponían que la Tierra tenía una edad no mayor a 6000 años, y que Dios creó una infinidad de criaturas, cada una superando a la siguiente, formas simples y formas complejas, incluyendo a los seres humanos, tal y como los conocemos en la actualidad, es decir, inmutables. La fuerte influencia de la religión sobre el pensamiento científico fue evidente hasta bien entrado el siglo XIX. Esto se demuestra en la historia por el hecho de que los pensadores de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se dedicaron llanamente a la descripción de plantas y animales y no a cualquier intento por explicar cómo adquirieron sus características y formas. Carolus Linnaeus,
1778. Por ejemplo, fue un naturalista botánico que dedicó inmensos esfuerzos a la descripción de la naturaleza, aparentemente revelando el orden inmutable de la vida que había sido creado por Dios. Georges-Louis Leclerc y la generación espontánea, también conocido como el Conde de Buffon. Leclerc, 1707-1788, era partidario de la idea del origen de la vida a través de la generación espontánea y de la existencia de un plan maestro inherente a la naturaleza. De cierto modo refutaba la concepción aristotélica de la inmutabilidad, pues llegó a proponer que las especies tenían la capacidad de cambiar en el tiempo, quizá por la influencia del ambiente o por mero azar. Como parte de sus especulaciones, además, Leclerc propuso que la Tierra tenía por lo menos 75.000 años de antigüedad, y entre sus notas incluso insinuó que el hombre y los simios estaban relacionados de algún modo. Jean-Baptiste Lamarck y la teoría de los caracteres adquiridos. Tal vez el primer verdadero evolucionista predarwiniano fue Lamarck, 1744-1829, un naturalista francés que publicó una teoría evolutiva engendrada a partir de observaciones de fósiles de invertebrados depositados en el Museo de Historia Natural de París. Según este personaje, todos los organismos poseían una tendencia progresiva interna que los forzaba a elevarse en la escala natural, es decir, que los seres vivos efectivamente cambiaban en el tiempo, teniendo siempre una versión mejorada de sí mismos. Más concretamente, Lamarck proponía que si un organismo, sus ejemplos se basaban en animales, no había alcanzado aún el tope de su desarrollo, el uso consecutivo de un órgano cualquiera podía darle una potencia proporcional a la duración de ese uso, y de lo contrario, el desuso lo hacía desaparecer. En pocas palabras, Lamarck estableció que, por ejemplo, si una jirafa era incapaz de alcanzar las hojas más altas en la rama de un árbol, su cuello gradualmente iría alargándose, y estos pequeños cambios debido al uso serían transmitidos a la generación siguiente, y luego a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que uno de los individuos lograse alcanzar dicho alimento. Georges Cuvier y la teoría del catastrofismo. Poco después de que Lamarck hiciera públicas sus teorías, algunos científicos se dieron a la abnegada labor de desacreditarlas. Entre estos figuró Georges Cuvier, 1769-1832, un naturalista francés que fue el primero en documentar la extinción de animales antiguos. Era experto en dinosaurios. Sus ideas fueron resumidas en la doctrina del catastrofismo, en la que se explicaba la evolución a través de violentas catástrofes, inundaciones, formaciones montañosas, etc., que ocasionaron la pérdida de numerosas especies y el desarrollo de nuevas. Con esta teoría, Cuvier y los demás adeptos buscaban explicar las diferencias abruptas entre los registros fósiles y los cambios repentinos que se percibían en las especies extintas. Charles Lyell y el uniformismo. El catastrofismo de Cuvier fue refutado por Lyell, 1797-1875, quien propuso una teoría evolutiva conocida como el uniformismo. De acuerdo a ella, la evolución de las especies estuvo fuertemente influenciada por cambios lentos y graduales que tuvieron lugar desde el comienzo de los tiempos en la superficie terrestre y que son imperceptibles para el ojo humano. Alfred Russel Wallace y la selección natural. Wallace, 1823-1913, fue un naturalista británico que alrededor del año 1858 llegó a las mismas conclusiones que Darwin, explicando la evolución de las especies gracias a la selección natural. Puesto que Wallace y Darwin hicieron públicos sus hallazgos al mismo tiempo, ante la Sociedad Linneana de Londres, muchos autores consideran que la teoría de la selección natural debería conocerse en realidad como la teoría de Darwin-Wallace. Charles Darwin y la selección natural. Como padre del evolucionismo, Darwin fue el primero de los naturalistas, hasta mediados del siglo XIX, en establecer una relación entre el pensamiento evolutivo, muchas veces solo conceptual, y el mundo real.
Esto significa que Darwin demostró con hechos, reunidos y explicados en El origen de las especies, el proceso de evolución por selección natural y adaptación. Según su teoría, la selección natural permite que aquellos individuos con las características más favorables sobrevivan en un ambiente determinado y además se reproduzcan más, transmitiendo esos caracteres a su descendencia, la supervivencia del más apto. En concordancia con esto, Darwin también propuso que la naturaleza produce más individuos de los necesarios para cada especie, para permitir que tenga lugar la selección natural. Así pues, la supervivencia del más apto no es más que un resultado del propio instinto de preservación de la naturaleza, para asegurarse que solo los individuos mejor adaptados sobrevivan y se propaguen en el ambiente variable. Darwin propuso que las nuevas especies observadas son producto de la acumulación de pequeños cambios sucesivos, gradualismo, producidos por distintos tipos de adaptaciones. La era postdarwiniana. Las teorías darwinistas sobre la evolución tuvieron mucho apoyo en la comunidad científica, al igual que lo tuvieron posteriormente las teorías mendelianas sobre la herencia de los caracteres y la teoría cromosómica de la herencia. Sin embargo, durante muchos años estos enfoques parecían divorciados o incompatibles, hasta el surgimiento de la teoría sintética de la evolución, también conocida como la síntesis moderna o el neodarwinismo. Gracias a los aportes de científicos como S. Wright, J. Haldane, R. Fisher y Ted Opsamsky, esta teoría cuenta ahora con las bases moleculares para explicar el efecto de la selección natural sobre las variables de las especies, de sus poblaciones, o mejor dicho, sobre las frecuencias alélicas de una población. Bien, vamos entonces con con la otra. Bueno, acá vamos a hablar sobre las teorías evolutivas, muy interesante. Bien, vamos ahora a hablar sobre cómo el hombre ha evolucionado durante todos estos miles de años, ¿no? Vamos a ver esto para tener una idea de cómo, y de ahí nos vamos a a la clase. Según lo establecido en la teoría de la evolución, todos los organismos se han originado a partir de los cambios graduales que han presentado sus antepasados, como resultado de las constantes variaciones que han sufrido sus entornos con el paso del tiempo. Estos mecanismos naturales se han desempeñado como filtros biológicos que seleccionan a los individuos que se encuentran mejor preparados para enfrentar dichas alteraciones, y los proyectan fortalecidos hacia un futuro inmediato en el que consiguen preservarse como especie. El resultado de ello es la conformación de la enorme biodiversidad animal y vegetal que actualmente habita el planeta, y que continúa adaptándose a las variaciones de su medio. El caso del ser humano no es una excepción al respecto. Según la nomenclatura taxonómica formulada por el naturalista sueco Carlos von Linneo, el hombre se clasifica dentro del orden de los primates, grupo al cual pertenecen también los monos arborícolas, y los grandes simios como los gorilas, los orangutanes y los chimpancés. Gracias al descubrimiento de numerosas especies extintas, ha sido posible formular un cuadro evolutivo que esquematiza la forma en la que se presentaron las transformaciones biológicas que dieron origen al proceso de hominización, es decir, al proceso que llevó a que un determinado linaje de primates ancestrales se convirtieran en humanos. La criatura más antigua, que está relacionada con la historia formativa del hombre, es el Dryopithecus, también conocido como procónsul. Surgió en las selvas tropicales del oriente africano, hace unos 25 millones de años, durante el lapso de tiempo comprendido entre los periodos Oligoceno y Mioceno inferior. Se trataba de una especie esencialmente arborícola, que no reunía las condiciones físicas necesarias para desplazarse a ras del suelo. Poseía una capacidad craneal intermedia entre los gibones y los chimpancés modernos,
razón por la cual no era capaz de elaborar ningún tipo de herramientas ni utensilios. El representante más conocido del género es el Dryopithecus africanus, a partir del cual se desarrollaron otras formas que posteriormente emigraron hacia los continentes europeo y asiático. Más adelante, apareció una especie cuyas características morfológicas le acercaban más a los homínidos. Los Civapithecus, anteriormente clasificados como Ramapithecus, vivieron entre hace 12.5 y 8.5 millones de años en las colinas de Siwalik, ubicadas en los actuales territorios de la India y Pakistán. En comparación con los Dryopithecus, presentan una disminución en su capacidad de suspenderse de las ramas, por lo que se deduce que ya se mantenían en terrenos abiertos durante breves periodos de tiempo. Tenían dientes caninos e incisivos poco desarrollados, y se nutrían principalmente de semillas, raíces y leguminosas. Se conocen al menos 3 especies pertenecientes a este género, siendo la más común, el Civapithecus indicus. Tras algunos millones de años sin evidencias físicas dentro del registro fósil, aparecieron los Ardipithecus. Criaturas que habitaron el territorio que actualmente ocupa Etiopía, hace 4,5 millones de años, durante el Plioceno superior y medio. Se desplazaban semi-erguidos, ocupando en algunas ocasiones sus brazos como medios de locomoción. Por el tamaño de sus restos fósiles, se estima que medían 1,30 m y que pesaban entre 50 y 60 kilogramos. El Ardipithecus ramidus es el ejemplar más representativo del grupo, que se complementa también con el Ardipithecus cadava. Se le considera un antepasado directo del Australopithecus, y también un ancestro común del que posteriormente evolucionarían tanto los hombres como los chimpancés. Los Australopithecus habitaron el centro y sureste del continente africano, hace unos 4,5 millones de años, y se propagaron hasta hace 1 millón de años, entre el Plioceno superior y el Pleistoceno inferior. Su nombre significa simio austral, o simio del sur. Medían entre 1,20 m y 1,50 m, y pesaban entre 40 y 60 kilogramos. Tenían el cerebro de un tamaño similar al de los gorilas y los orangutanes, y caminaban completamente erguidos, dejando las manos libres para fabricar herramientas sencillas, hechas con ramas de árboles, con las cuales obtenían diversos frutos e insectos para su dieta, complementada con semillas, cortezas y tubérculos. Se conocen varias especies pertenecientes a este género, siendo las más comunes el Australopithecus anamensis, el afarensis y el africanus. Actualmente, se considera la existencia de un nuevo género, en el cual comenzaron a incluirse algunas especies que anteriormente se consideraban como australopithecidos robustos. Este género es el Paranthropus, el cual se diseminó por zonas de Etiopía, Kenia y Sudáfrica, hace entre 2.6 y 1.2 millones de años. Tenían dimensiones similares a los Australopithecus, pero con una mayor musculatura y peso, derivados de una dieta enteramente vegetariana, consistente en raíces, hierbas, semillas, tallos secos e insectos. Las especies identificadas son el Paranthropus aethiopicus, el boisei y el robustus, todas ellas anteriormente consideradas como Australopithecus. En cuanto al Homo, género al cual pertenecemos, el más antiguo representante es el Homo habilis, que vivió en la zona oriente del continente africano, entre hace 2.4 y 1.4 millones de años, durante el Pleistoceno inferior y medio. Su nombre significa hombre hábil, pues fue el primero en elaborar utensilios de piedra para la caza. A diferencia de los otros géneros, el Homo habilis se alimentaba de carne, y era posiblemente carroñero.
Tenía colmillos y caninos más pequeños que ellos, y también molares más grandes. Medían entre 1 metro con 30 centímetros y 1 metro con 60 centímetros, y alcanzaban hasta 60 kilogramos de peso. El Homo erectus fue contemporáneo al habilis, aunque al final terminó por desplazarlo. Apareció hace 2 millones de años, y se extinguió hace 700.000. Aunque es originario de África, se difundió también por Asia y Europa, en donde se han encontrado sus restos fósiles, que anteriormente eran catalogados como pertenecientes a otras especies diferentes. Tal es el caso del hombre de Solo, el hombre de Java, el hombre de Ergaster, y el hombre de Pekín. Se le considera el responsable de la producción de la industria achelense, y quizá también, el primero en utilizar el fuego. Otros representantes arcaicos de este género, son el Homo antecesor, que vivió en el continente europeo hace 900.000 años, y se extinguió hace 750.000. El Homo heidelbergensis, que vivió en África y Europa, entre hace 800.000 y 200.000 años. El Homo rhodesiensis, que también habitó África y Europa, entre hace 600.000 y 120.000 años. Y el Homo neanderthalensis, u hombre de Neandertal, que apareció en Europa, hace 230.000 años, y se extinguió hace tan solo 28.000. Esta es la especie más cercana a nosotros, siendo por mucho tiempo considerada como una subespecie, con la que incluso pudimos haber llegado a mezclarnos. Los neandertales tenían, de entre todos los homínidos, la mayor corpulencia física, como resultado de su peculiar dieta, compuesta de carne cruda de caballos, ciervos, bovinos, mamuts, y rinocerontes lanudos. Finalmente, proveniente de una línea aún sin determinar, que se deriva de los hombres arcaicos del Pleistoceno tardío, unos 190.000 años atrás, aparece el Homo sapiens. Nombre que significa, hombre sabio, por tratarse de la única especie poseedora de las capacidades intelectuales suficientes, para poder desarrollar tecnología, complejos sistemas lingüísticos, métodos de explotación de sus recursos naturales, y toda una serie de estructuras políticas, sociales, económicas, y culturales, que desembocan en la forma de vida, tal y como la conocemos el día de hoy. Se disemina por todo el globo terráqueo, gracias a las constantes migraciones que ha sido obligado a emprender, en busca de refugio y alimento, llevando una dieta omnívora, en la que se incluyen numerosas especies de plantas y animales. Su capacidad para manipular su entorno, mediante la construcción de millones de estructuras a lo largo y ancho del planeta, la han convertido en la única especie geomorfológica de la historia, y también en la única que puede enfrentar de manera artificial los embates de la selección natural. De esta forma, se completa el cuadro que explica a grandes rasgos cuál ha sido nuestro origen como especie, y nos enseña hacia dónde nos estamos dirigiendo en el futuro. Bien, chicos, entonces hemos visto ahí lo que es la evolución, ¿no? ¿Dónde está? Del ser, del ser humano también, ¿no? Muy interesante, ¿ah? Entonces al final, entonces, hubo varios tipos de especies, ¿no? Homo sapiens, que no son, Homo sapiens no somos nosotros, Homo erectus, ¿no? Y prácticamente pues, hemos venido, descendemos de los, como se dice, de los monos, ¿no? Bien, entonces, bien, vamos con lo siguiente. Apithecus, Vamos acá, ¿ya? Dice, preguntas sobre el video. Según el video, ¿quién es el padre de la evolución? ¿Quién sería el padre de la evolución, según el video, ¿no? Es conocido, ¿no?
¿Quién fue el padre de la evolución? Ya. Y eso está acá, pues, ¿no? En las teorías evolucionistas, ¿no? Vamos. Las teorías evolutivas son, no obstante, como corriente del pensamiento científico, el evolucionismo nació, probablemente, con las teorías de Charles Darwin, Charles. 1809-1882, un científico inglés que dedicó parte importante de su vida al estudio de Darwin. los efectos de la selección natural y de las adaptaciones sobre las especies. ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso biológico por Y justamente acá está lo otro, ¿no? Según el video, entonces, el padre de la evolución, ahí está el escrito, es el cambio de, claro, la evolución es cambio gradual como un estado de una circulación, una situación, unas ideas, etcétera, murió por una evolución desfavorable, complicado, médica, por decía, claro. Muy bien, perfecto. Entonces, Charles Darwin es el padre de la evolución. ¿Y qué es la evolución? Sería lo siguiente, ¿eh? ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso biológico por el cual las especies en la biosfera, sean del tipo que sean, se originan, se diversifican y se extinguen. A través de evidencias fósiles, la evolución busca explicar los cambios y las transformaciones que atraviesan las distintas especies a lo largo de su historia. Muy bien, entonces la evolución nos indica las diferencias de las diferentes especies a lo largo de la historia, de los tiempos, incluyendo hasta ahora. Nosotros aún seguimos en evolución, ¿no? Seguimos en evolución, nosotros seguimos en evolución, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, ¿por qué este dedo es más pequeño que el otro? ¿Por qué este dedo es más grueso que el otro? ¿No? Entonces, esto sigue en constante evolución, ¿no? Eso sigue de acá a 20.000 años, nosotros vamos a seguir evolucionando. Acá a 20.000 años, ¿cómo nos vemos? ¿No? Si seguimos en evolución, ¿cómo nos vemos? Tal vez que este dedo se achique más, se acorte más. O tal vez que este dedo de los dedos del centro se alarguen más. ¿Te das cuenta? O este dedo grueso, este dedo que es muy grueso, tal vez se endurece más y se vuelve más pequeño. No lo sabemos. O sea, es parte de la evolución, ¿no? La evolución continúa y sigue continuando, ¿no? ¿No? Bien. Vamos acá, entonces, en la evolución. Evolución. Ahí yo lo voy a explicar esta parte y de ahí ya al azar llamaré a cada uno de ustedes, ¿ya? La evolución. Entonces, ¿qué entendemos por evolución? Ya, vamos a correr esto. ¿Qué entendemos por evolución? Es el cambio, dice, en la diversidad y en la adaptación de poblaciones de organismos. Es una sucesión gradual y ordenada de cambios en el ADN, ¿no? Esto donde dice adaptación es un cambio de diversidad y en la adaptación lógico, ¿no? Es la adaptación también al medio donde nosotros vamos a evolucionar dependiendo de la adaptación donde nosotros vivimos, ¿no? ¿No? Entonces, no es lo mismo vivir en la costa que vivir en la sierra o que vivir en la selva. Entonces, nosotros nos adaptamos a esos medios, ¿no? Y eso es parte de la evolución, ¿no? Por ejemplo, los que viven en las sierras, en las alturas, tienen los glóbulos rojos, en mayor cantidad, ¿no? Eso es lo que estaba viendo, tienen los glóbulos rojos en mayor cantidad, por eso a ellos acá a veces se les forma así como, acá como en las mejillas como rojito, algo así, ¿no? Como punto rojito, algo así. Entonces, pues nosotros tenemos menos, ¿no? Menos de eso. Entonces, los ojos rojos. Entonces,
Algo así, por ejemplo, las personas de la selva, algo así común, ¿no? Ellos, su adaptación allá de la selva es el clima es caluroso, ¿no? ¿No? Entonces, uno que venga de la selva aquí a la costa, es totalmente distinto. Este calor o tal vez este clima no es nada para ellos, ¿no? Nosotros vamos allá, nos morimos nos ahogamos de calor. Entonces tiene que ver también la adaptación. Si se dan cuenta ustedes también, este, si se dan cuenta también, la mayoría de atletas de velocidad, ¿ah? Estamos hablando de velocidad, ahí vamos a ver acá, por eso yo soy de Quito, pero ya tengo 7 años aquí y ya te adaptaste también, ¿no? Angeli, ya te adaptaste, me imagino, al clima de acá. Por ejemplo, los que son de la ciudad venezolana, este, ellos, por ejemplo, no se adaptan al frío de acá, o sea, una vez conversé con una persona en la ciudad venezolana y me dijo, no me adapto al frío. ¿Por qué? Porque donde yo vivo, o sea, en mi país, es un clima caluroso, cálido, ¿no? Hay siempre calor. No me adapto. A veces cuando hace el frío acá, no aguanto el frío, porque su clima de ellos es bien caluroso, ¿no? Entonces, eso también hay que ver. Y se dan cuenta, en la selva hace mucho frío y tiene otro tipo acento y de palabras, claro. Eso sí también, ¿no? Todo ello. Entonces, la adaptación es parte de la evolución. Vamos a ver acá. Calor, pues, claro, calor, así es. Claro, así es. Entonces, nosotros nos adaptamos, y eso es la evolución de cada uno, esa es la evolución que nosotros vamos a presentar, ¿no? Por ejemplo, en el deporte de atletismo, ya si se dan cuenta, la mayoría de atletas de velocidad, ¿no? Deporte de atletismo en velocidad, la mayoría son de raza negra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos su fisionomía es más atlética y tienen más las condiciones aeróbicas, ¿no? Todo, todo ello. Bien, vamos acá. Formas diferentes, a ver. En la forma diferente, perdón, formas, ¿no? Convergentes, divergentes. En las convergentes tenemos estructuras análogas, órganos de diferentes orígenes, pero de una misma función. ¿De acuerdo? Diferentes orígenes, pero de una misma función. Ejemplo, alas. Las cuentas. Alas, las mariposas con alas de paloma. Mira esto, ¿no? Entonces, las alas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de funciones análogas, hay animales que tienen alas, ¿no? De diferentes especies, pero cumplen la misma función. ¿De acuerdo? En el caso de acá, una ala de acá, y de acá hay una mariposa, ¿no? De diferente origen, pero una misma función. Muy bien, divergentes, estructuras homólogas. Por ejemplo, órganos del mismo origen y de función parecida o diferente. Ejemplo, aleta de una ballena con el brazo de un humano. Ahí es, por ejemplo, ¿no? Funciones diferentes. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, con el mismo origen, pero funciones parecidas o diferentes, ¿no? Este, la ballena de la aleta lo usa para impulsar el agua y así, para impulsar el agua, para impulsarse dentro del agua y así poder, nadar o desplazarse, ¿no? Nosotros también lo usamos, cuando hacemos natación, el brazo lo usamos a esa condición, lo usamos para otras actividades también, pero tienen el mismo origen, pero una función parecida o diferente, ¿no? Muy bien, vamos acá entonces. Teoría de acá. Vamos a ver acá ya. Ya. Bien, vamos con las teorías. Tenemos las teorías de los caracteres adquiridos, ¿no? Tenemos la sección natural y tenemos la teoría de nutacionista, ¿no? Y también tenemos la teoría sintética de la evolución. Esas cuatro teorías por el momento lo vamos a ver.
¿De acuerdo? Bien, vamos entonces. Voy a compartir toda mi pantalla. ¿Ya? Voy a compartir toda mi pantalla. Voy a poner acá. Ya, vamos con esta rueda de sorteo opciones. Remover a ganadores. Y listo. Bien, está diseño. ¿Verdad? Y vamos a poner acá los nombres, ¿no? Voy a compartir, ¿ya? Voy a poner toda mi pantalla. Bien, y acá voy a poner. Así como hacemos siempre, al azar. Al azar, ¿ya? Bien, a ver, tenemos Angeli. Tenemos a Celeste. Tenemos a Daniela. A ella. Ella. Muy bien. Tenemos lo que es a Kevin. Tenemos a Mariana. A Mariana. Tenemos a Matías. Matías. Tenemos a Ricardo. Ricardo. Tenemos a Israel. Ya tenemos